La CNDH renunció a interponer una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo presidencial que permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública hasta 2024, señalando que no tiene facultades legales para hacerlo. Pero organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la materia han señalado que esto no es así. ¿La CNDH se rindió antes de intentarlo? Vamos a ver el contexto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos declinó presentar una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo presidencial que ordena a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública. En un comunicado señaló que no puede interponer acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque ni la ley que la regula ni la Constitución contemplan como causa para iniciarla un acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal. La CNDH reiteró su preocupación por dicho acuerdo al considerar que es insuficiente y falta al principio de certeza jurídica al no establecer con claridad que se debe entender por una actuación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria de las Fuerzas Armadas. Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el colectivo Seguridad Sin Guerra, la CNDH sí podría presentar una acción de inconstitucionalidad, puesto que el acuerdo puede considerarse una norma general por su grado de generalidad, abstracción y obligatoriedad. Las organizaciones ciudadanas señalan que el artículo 105 constitucional establece un catálogo enunciativo y no limitativo respecto de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad. Estando aún Raúl González al frente de la CNDH, el organismo autónomo promovió 4 acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de la Guardia Nacional, el uso de la fuerza, el registro de detenciones y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya resolución aún sigue pendiente. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompañan desde la sana distancia, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, bienvenida. ¿Cómo están? Feliz ombligo de semana, encantada de estar con ustedes otra vez. Feliz ombligo de semana para ti también. Está también Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien, gracias. También está Jorge Andrés Castañeda, analista de políticas públicas y amigo ya de este programa. Buenas noches, querido Jorge Andrés. Lecona, buenas noches, un abrazo a todos desde la sana distancia. Igualmente, querido Jorge. Y nuevamente nos acompaña Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches, Dolores. Qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, yo he sostenido, y creo que nadie se va a sorprender de mi postura, que la CNDH de Rosario Piedra, que hoy encabeza Rosario Piedra, pues ha sido inactiva en casos muy irrelevantes. Y pocos tan relevantes como este acuerdo emitido el pasado 11 de mayo por el presidente López Obrador, que permite la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, que la propia CNDH criticó, pero que claramente claudicó a su facultad, que pocas organizaciones, instituciones tienen la facultad de interponer una acción de inconstitucionalidad, y en este caso la CNDH se rindió antes de intentarlo. No se atrevió ni siquiera a llevarlo a la Corte para que la Corte decidiera si procedía o no, y ahí está un debate técnico muy preciso, pero bueno, vamos a debatir esto. Empezamos, si te parece, contigo, querida Lisa. ¿Cuál es tu punto sobre esto? Bueno, yo soy parte del colectivo Seguridad Sin Guerra, tampoco es sorpresa para nuestra audiencia, y desde México Unido contra la Delincuencia nosotros tuvimos un posicionamiento categórico sobre lo lamentable que resultaba que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estuviese renunciando a su facultad, a su potestad, a su obligación e incluso a su poder de poder presentar este tipo de recursos legales de manera preventiva, dejando al final del día que la Corte decidiera no solo sobre el fondo, sino sobre la procedencia de la misma acción de inconstitucionalidad iniciada por la Comisión, pues justamente porque estábamos frente a un acto que, aunque hubiese de manera deliberada denominadose acuerdo, para no denominarse decreto o para no denominarse ley general o reglamentación secundaria, pues tenía varios problemas, ¿no? Digamos, el que le compete más a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que es abiertamente inconstitucional e inconvencional, porque aunque se titula uso de la fuerza subordinado, regulado, fiscalizado y bla, 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 no define ninguno de estos principios y por lo tanto viola sentencias en firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan a México justamente a restringir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y, en caso de hacerlo, a regularla bien.
Pero no solo por eso, no por la flagrancia o la inconstitucionalidad e inconvencionalidad flagrante, sino también porque efectivamente estábamos frente a la sustitución de un poder sobre el otro, es decir, hay una invasión de facultades del legislativo, que es el que la reforma constitucional expresamente es convocado a regular. Este quinto transitorio que permite la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en lo que se constituye una Guardia Nacional Civil, se le otorga un plazo al legislativo, que por cierto el legislativo sigue en incumplimiento de ese plazo, y también porque efectivamente, y como dice la nota con el análisis del Centro PRO que se publicó en la revista Nexos, porque la norma, a pesar de llamarse acuerdo, sí tiene efectos generales, sí, y porque las jurisprudencias de la Corte son muy claras, incluso en jurisprudencia y en tesis aislada, que independientemente de cómo se denomine el acto normativo, e independientemente de si se trata fundamentalmente de un acto administrativo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la figura legal de la acción de inconstitucionalidad debe presentarse ante la Suprema Corte de Justicia precisamente para asegurarse de que esa norma, independientemente de cómo se llame, no tenga afectaciones a los derechos humanos, como claramente tiene este acuerdo al reforzar la militarización de la seguridad pública y al tener actos de autoridad permanentes, sí, que son precisamente todas las órdenes de despliegue territorial, sí, de la Fuerza Armada permanente en tareas que no le competen y que constitucionalmente están prohibidas o restringidas. Muy bien. Eder, has de tener un contrapunto. Sí, lo que yo cuestionaría, es este último comunicado al que hace referencia la nota, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que no puede meter el recurso de inconstitucionalidad. A todas luces sí puede, más bien no quiso hacerlo. Y le pareció suficiente, y creo que si lo dijeran así, con esa claridad, daría más certidumbre, el extrañamiento que hizo y las preocupaciones que manifestó de manera formal y oficial por la ambigüedad del acuerdo firmado por el presidente. Yo creo que debería ser más transparente la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese sentido. Lo otro, sobre el acuerdo específicamente y la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, no es nueva. Él, desde que se dio a conocer la estrategia de paz y seguridad, planteó que una de las grandes irresponsabilidades de Felipe Calderón, y continuada por Enrique Peña Nieto, fue haber sacado al ejército sin preparación y sin la herramienta legal para hacer tareas en las calles. Y él planteó que una de las tareas para dignificar, para darle respaldo a las Fuerzas Armadas mientras se lleva a cabo el proceso de desmilitarización, que es un proceso gradual, es darles las herramientas jurídicas para que puedan mantenerse en las calles. Y esa herramienta jurídica es este acuerdo, de acuerdo con el presidente. Lisa plantea que hay una serie de elementos que lo hacen inconstitucional y que la Corte lo decida al final de cuentas, pero su estrategia específica es esa. ¿Y por qué darle el respaldo jurídico a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública? Pues porque mientras no se consolide la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, hay zonas en donde la policía estatal no es suficiente, o bien está cooptada o controlada por otro tipo de fuerzas como los grupos del crimen organizado. Y ahí, antes de este acuerdo, las Fuerzas Armadas no tenían la posibilidad de llevar a cabo estrategias de seguridad pública por sí mismas, por sí solas, y es ahí donde se tiene que entrar a reforzar. Es una estrategia muy clara y, otra vez, como lo hemos dicho en varias ocasiones, el presidente de la República asume el costo político de darle este respaldo jurídico a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de seguridad pública, para que resuelvan problemas muy concretos. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy del Estado de México. Acá, cuando se instauró el mando único, que desplazaron por completo a las policías municipales, se disparó en varios de los municipios de la zona metropolitana la delincuencia. Se disparó, por ejemplo, el robo a casa habitación, el robo vehicular, y de repente
ha habido casos en donde solamente hay coordinación entre la Policía Estatal y las Fuerzas Armadas, y la Policía Estatal está haciendo operativos con las Fuerzas Armadas en zonas en donde no va a suceder nada, y donde sucede es en otras regiones. Entonces, que ya no dependan totalmente de la Policía Estatal, las Fuerzas Armadas, para implementar estrategias de seguridad, es muy importante en muchas regiones del país. Y eso es lo que están buscando atender. El compromiso, lo ha dicho de manera reiterada el presidente, es desmilitarizar el país. Cuando él se vaya, va a entregar un país desmilitarizado. Si no lo cumple, la ciudadanía se lo reclamará. Pero hasta ahora ese ha sido el compromiso, y esto es parte de su estrategia. Bueno, yo considero que el acuerdo desincentiva, de hecho, la desmilitarización. Creo que poner un plazo no resuelve el problema. Vamos a tener este debate dentro de unos años con la misma premisa de que las Fuerzas Armadas no se pueden ir, y es cierto, de un día para otro de las calles, pero ¿qué se está construyendo, qué se está haciendo para que se pueda llevar a cabo esta desmilitarización? Y creo que ahí estaba la brújula en lo que se aprobó en la Constitución, en esta reforma constitucional el año pasado. Pero ¿cómo lo ves tú, Jorge Andrés Castañeda? ¿Está el presidente efectivamente desmilitarizando y la estrategia de seguridad, como nos dice Eder, es clara? No, a ver, bueno, rara vez estoy de acuerdo con Eder en un par de cosas. Sí, el presidente no dejó claro que su intención es seguir una estrategia de seguridad totalmente militarizada. Como bien dices, Alfredo, si antes había una hoja de ruta para la desmilitarización, que yo no me creía, pero bueno, está bien. La de la Constitución, tú dices, ¿no? O sea, la de la reforma. El transitorio que mencionaba Lisa. Pero bueno, está bien, vamos a creérnosla. Pero esto que dice Eder como justificación de este acuerdo, pues es lo mismo que decían de la Ley de Seguridad Interior, casi palabra por palabra. Tenemos que darle certeza jurídica al Ejército para hacer las tareas en lo que ahora es Guardia Nacional, antes era Policía Federal o antes eran policías estatales. Arreglamos el asunto. Mientras les quitamos todo el dinero a las otras policías, y la Sedena pues cada vez tiene más dinero y hace más cosas, y vamos a hablar más de eso. Pero creo que hay que darle un paso para atrás. Y creo que es un tema recurrente sobre lo que vamos a platicar hoy en el programa, pero tiene que ver con las instituciones. A ver, la razón por la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no interpuso una acción de constitucionalidad es porque la comisionada es una empleada del presidente. ¿Okay? Entonces, cuando se creó en este país, en el régimen de la transición, una especie de sistema de pesos y contrapesos, donde diferentes instituciones tenían diferentes facultades y se escogía a los miembros de estas instituciones, o a los directores, o a las cabezas de estas instituciones, bajo ciertos parámetros y ciertas, obviamente, requisitos, como no haber militado en un partido político en los últimos 12 meses, o algo, no sé si eran 18 o 12, era justamente para crear un sistema de pesos y contrapesos para cuando el gobierno, el Ejecutivo Federal, hiciera cosas que son anticonstitucionales, existieran otros órganos, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pudieran apelar a la Suprema Corte de Justicia para, digamos, evitar este tipo de abusos de poder, porque en el fondo eso es lo que es un abuso de autoridad. Sí. Imponer esto, es violar la Constitución. Pero como la señora Piedra es una empleada de López Obrador, que la puso ahí, fue su candidata, milita en Morena, y tiene todo el derecho a hacer todo eso, pero siendo esa persona, obviamente, no va a contradecir lo que le diga el jefe. Sí. Entonces, estamos en el proceso del desmantelamiento de una serie de instituciones de pesos y contrapesos que eran deficientes, que tenían problemas, pero otra vez este gobierno prefiere tirar al bebé con la bañera. Entonces, pues ¿para qué queremos instituciones? Pues mejor no, ya, ¿qué es eso de instituciones? ¿Qué es eso de la Suprema Corte? ¿Qué no ven que estamos tratando de arreglar la seguridad? Entonces, ¿qué importa la Constitución? Entonces, pues bueno, ese es el verdadero meollo del asunto para mí. Dolores, ¿le importa poco a este gobierno la Constitución? Y también te pregunto qué opinas de lo que comentaba Eder, porque Eder al final dice pues que lo decide la Corte, pero pues ya se fue una buena oportunidad. Ahora solamente el Congreso de la Unión, las cámaras de diputados, la Cámara de Senadores, pueden interponer una controversia constitucional y el plazo está encima, vence el próximo 22. También lo pueden hacer los municipios y los estados. ¿Deberían? Híjole, pues yo creo que es un tema sumamente legal, sumamente jurídico, y creo que el gran error ha estado en el cabildeo, es decir, desde cómo han estado formando, digamos, esta reforma y desde cómo
han tratado, digamos, de irla insertando en distintas áreas de lo social. Porque hay que recordar una cosa, los activistas y por supuesto que las asociaciones que se dedican a investigación, como ustedes, que tienen datos sumamente importantes, deben de ser tomados en cuenta en este tipo de situaciones. Y creo que esa serie de omisiones, digamos, que se han venido dando los últimos años, porque este tema va a seguir y lo vamos a ver incluso por estados y por municipios con situaciones sumamente particulares. Yo creo que el gobierno de López Obrador llegó con una idea y lo retomo, porque el presidente primero declaraba, bueno, toda esta serie de cuestiones ajenas a querer un país, digamos, militarizado. Y después, ¿qué es lo que pasa? La realidad de México es avasalladora. Y lo digo porque, bueno, yo provengo también de un estado del norte del país y he visto, he presenciado y he vivido comandos armados del crimen organizado. Y el miedo y el terror que la gente, que la sociedad civil sentimos es real, es palpable, está en todos lados. Y la realidad es que se tiene que combatir de alguna manera. Quizá el ejército sea una opción sumamente riesgosa y entiendo perfectamente las violaciones a los derechos humanos que el ejército ha cometido, que son sumamente graves. Pero a mí lo que me preocupa también es la seguridad de las personas, y lo digo porque lo he visto y es palpable en municipios de toda la República Mexicana. Tenemos aquí una disyuntiva grande y grave, y creo que este problema no lo va a poder solucionar, por supuesto, de forma veloz este gobierno. Y también coincido un poco con Jorge cuando dice el desmantelamiento de las instituciones. Debe de haber contrapesos, debe de haber debate, debe de haber discusión. Sí. A ver, Lisa, ¿quisieras agregar algún comentario? Yo tengo un contrapunto porque me parece que en el debate público siempre se ha malentendido que la disyuntiva es seguridad o no seguridad frente a la imposibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas, cuando esa no es la disyuntiva. La disyuntiva es utilizar a las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de control que realmente establezca una línea clara entre lo que es el actuar legal y el actuar criminal, y borrar la línea entre autoridad y delincuencia, cuando realmente se le está dando carta blanca, se le está dando la posibilidad de incurrir en exactamente las mismas prácticas que incurre el crimen organizado, como los tratos inhumanos, la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, las ejecuciones, la manipulación de zonas, de escenas de crimen, etcétera, etcétera, que eso es básicamente lo que nosotros estamos diciendo. Si los vas a utilizar porque la situación es extraordinaria, no los puedes utilizar haciendo que ellos mismos sean juez y parte y ellos determinen si cometieron abusos o no. Tienes que utilizarlos de manera que haya una fiscalización externa que cuando cometan algún abuso que borra esa línea entre autoridad y delincuencia, tú también puedas activar a tus instituciones de procuración, administración, impartición de justicia civiles, y puedas sancionar a eso para que no se vuelva la práctica común. Esa es la verdadera disyuntiva. Quien no quiere entender que esa es la disyuntiva, pues entonces en realidad está enfrascado también en una falsa realidad y en una falsa idea de seguridad, porque darle certeza jurídica, que en realidad es darle un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas, tampoco nos ha entregado mejor seguridad. 14 años de eso ya deberían habernos enseñado que no es por ahí, y vamos a tener 5 años más habiendo perdido otra oportunidad histórica de regular esto y verdaderamente desmilitarizar. Yo coincido contigo, pero a ver, Eder, ¿quieres cerrar el bloque? 30 segunditos, por favor, si se puede. No coincido con Lisa en este punto. En realidad lo que aprendimos en estos 14 años de ensangrentamiento del país es que puede haber un montón de leyes que regulen a las Fuerzas Armadas y el actuar también de las policías estatales y municipales, y se seguirán cometiendo violaciones de derechos humanos. No había, Eder, perdóname, pero no había. Hasta que nosotros pedimos una ley reglamentaria del uso de la fuerza, no la tenía absolutamente nadie, y hasta que
nosotros le metimos un capítulo de responsabilidad de los servidores públicos, el legislador no lo metió. Entonces tampoco mientan así. Un carnicero. Eso es lo que importa aquí. Es un asunto de posturas políticas. Y si quien da la orden, y sea municipal, estatal o federal, es un carnicero, se va a seguir cometiendo este tipo de crímenes. Y van a seguir actuando las fuerzas policíacas o las fuerzas armadas, igual que el crimen organizado. Sí depende quién da las órdenes, y esa es la gran diferencia. Sin embargo, estoy de acuerdo en que tiene que haber más candados, más filtros y más regulación para vigilar a todas las instancias de seguridad, no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también a las policías estatales y municipales. Pero lo más importante es quién da las órdenes. Y eso es lo que sí nos demostraron estos años de guerra que desataron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Lisa, 10 segundos de volada. Pues qué corta visión del Estado y de las instituciones tiene Eder, porque además no contempla que los presidentes municipales de Morena tienen en realidad plazos cortitos y que dependen completa y absolutamente de la reelección. Las instituciones no están hechas para responder a la personalidad de un individuo, sino todo lo contrario, para poder incluso limitar los excesos de personalidad de esos individuos. Entonces yo estoy completa y absolutamente de acuerdo que los gobiernos anteriores fueron unos carniceros, pero eso no exime a este gobierno de poder poner orden en la casa y de poner realmente las reglas que se respeten independientemente de cuánto se quedan o cuándo se van. Así es, y para evitar cualquier cosa cuando llegue otro carnicero. Pero bueno, vamos a una pausa. Yo antes sí quisiera invitar a la gente que nos está viendo, a nuestro auditorio. Hay una campaña desde Seguridad Sin Guerra. Me voy a tomar la licencia de invitarles a firmar, a enviar un correo masivo a los congresos, al Congreso, perdón, a las cámaras de diputados, de senadores y a los municipios, a los estados, para que interpongan esta acción de inconstitucionalidad, porque creo que si en algo coincidimos todas y todos en la mesa es que la Corte debería tener última palabra. Nuestro máximo tribunal debería de hacer esa revisión del acuerdo y fallar en consecuencia. Pero por el momento vamos a una pausa. Hablar de racismo y clasismo en México siempre genera controversia. Pero ¿qué sucede cuando el organismo responsable de prevenir la discriminación acaba en el centro de la polémica? Volvemos con esto en Punto y Contrapunto.